de una forma diferente, que podamos seguir alabando y adorando. Y para eso vamos a tener un pequeño tiempo en el que podamos orar libremente y para que sigamos adorando a nuestro Dios. Así que os animo, hermanos, a que oréis algunos cuantos y que los demás, como iglesia, digamos todos amén. Señor, queremos alabarte en esta mañana porque es verdad que cuando pensamos en tu cruz y en la manera en que tú nos has amado, pues solamente podemos alabarte, podemos agradecerte profundamente que tú hayas querido perdonar nuestros pecados, que tú hayas querido darnos una libertad para vivir una vida de acuerdo a tu propósito, no en nuestra fuerza, pero sí con el poder de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, en esta mañana reconocerte y también disponernos a escuchar tu palabra con el compromiso, Señor, de humillarnos ante lo que tú tengas que decirnos, también de alegrarnos en lo que significa que tú nos sigas hablando por medio de tu palabra, que tú sigas queriendo tener comunión con nosotros y sigas queriendo transformarnos hasta el día en que estemos eternamente contigo. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios grande, porque para siempre es tu misericordia. Un Dios lento para la ira y grande, grande en misericordia. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos de nuevo como pueblo tuyo, con el único fin, el único gozo de escuchar tu palabra, de compartir uno para otro. Te damos las gracias por el día de hoy, una oportunidad de poder escucharte. Te damos las gracias también, Señor, porque podemos hacerlo en libertad. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta mañana, que la compartamos, Señor, con gozo. Que esta bendiga nuestro pastor a la hora de ponerla, para que siga cambiando nuestro corazón y nuestra vida, para que allí donde estemos brillemos para tu gloria y tu honra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, reconocemos que ha sido tu fidelidad quien nos ha traído hasta aquí, que ha sido tus muchas misericordias, tus promesas que se han cumplido, la que nos hace pues, estar en este día y disfrutar de la comunión de los hermanos. Señor, queremos agradecerte todo ello y queremos también que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, que sepamos seguir enamorándonos de ti cada día. Y Señor, que realmente nuestra prioridad sea amarte y servirte y también compartir esta fe con aquellos que aún no la tienen. Señor, rogamos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, Padre bueno y misericordioso, gracias por un día más de vida, gracias por este lugar, gracias porque no es casualidad, Señor, porque tú nos ayudas en tu misericordia y nos has traído en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy a nuestros corazones, Señor, te damos bien sabiendo, Señor, dispuesto a aprender de tu palabra, no ser solo oidores, sino hacedores de ella. Ayúdanos a llevarte el testimonio de que hoy es real, que vale la pena servirte, que vale la pena orar y agradecerte por tus múltiples misericordias, Señor. Ilumina nuestros corazones para recibir la palabra como un banquete celestial. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Pues amén. Y bueno, ahora a continuación voy a leer el texto en el que está basada la predicación en el día de hoy, que estará a cargo de nuestro pastor. Y el texto, bueno, el título que tiene la predicación es Lecciones dulces para tragos amargos. Y el texto se encuentra en Éxodo capítulo 15, de los versículos del 22 hasta el 27. Vale. Pues dice así.
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Lin, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pues voy a orar por la predicación y poner en manos del Señor. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra nuevamente, y te damos gracias, Señor, también porque tú has puesto un siervo aquí, Señor, el cual tú utilizas, Señor, para hablarnos, Padre, y te pedimos que estemos atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir, Señor, y pues eso, que también utilices a Evelio, Señor, para que nos hable a nuestros corazones, Señor, y que podamos encontrarnos contigo, Padre. Gracias por este tiempo, y te lo seguimos poniendo en tus manos. En tu nombre, amén. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a los hermanos que instruyen a los niños mientras nosotros somos instruidos aquí. Enseña al niño en su camino, y cuando sea grande, pues tenemos la promesa de que el Señor seguirá haciendo su obra en cada uno de ellos. Es increíble y milagroso descubrir cómo la Escritura, la palabra de Dios, es útil en su totalidad. Es inspirada por Dios y toda ella es eficaz para todo creyente de cualquier generación. La Iglesia de Jesucristo puede hallar incluso instrucciones y consejos en pasajes como el que hemos leído del Antiguo Testamento, a muchos años vista. Pero las comparaciones que pueden hacerse entre la experiencia de Israel como pueblo de Dios en aquel momento, con las que podemos pasar nosotros por el viaje de esta vida, son tremendas e infinitas. Hace unos días, algo de esto tuvo lugar en mi experiencia particular, estudiando y contrastando la liberación de los israelitas allí en Éxodo capítulo 15, y estudiando este episodio que viene justo después, me hizo volver a replantearme mi caminar de fe. Mi caminar de fe por el paso por este mundo. Antes de mirar los versículos que hemos leído del 22 al 27, recordemos qué ha ocurrido hasta aquí. Éxodo, el libro de Éxodo, significa salida. Y aunque simplemente los 12 primeros capítulos hablan de esa salida, y el resto, hasta los capítulos 40, pues lo que hablan es de su caminar por el desierto, de estar, como sabéis, dando vueltas por el desierto, pero es que la salida de los israelitas de Egipto fue apoteósica. Por eso no me extraña que se llame y se titule así este libro. El pueblo ha sido liberado de la esclavitud, de la tiranía del imperio más poderoso en ese momento que había en el mundo. Y ahora es guiado a la tierra que el Señor prometió a sus padres,
que el Señor prometió a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Y qué pretende hacer Dios con este pueblo, que lo está sacando ahora de Egipto? Pues darle por fin una tierra rica, próspera, segura, y hacer de ellos una nación diferente, una nación santa, una nación que entre las naciones pueda ser luz para cualquier otro pueblo que no conoce a Dios, instrumento del Creador para que realmente puedan mirarlo a ese pueblo, puedan mirar a Israel y decir, mirar lo que Dios ha hecho con este pueblo pequeño, con este pueblo insignificante. Hasta ese momento, hasta el versículo 22, en la mente y en el corazón del pueblo solo había agradecimiento, alegría, esperanza, perspectivas gloriosas, fiesta, danza. Miremos como botón de muestra los versículos 2, por ejemplo, del mismo capítulo. Y el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Esto canta Moisés con todo el pueblo. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Versículo 6. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Dios, ha quebrantado al enemigo. Versículo 11 hasta el 14. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán. Se sienten felices, se sienten especiales, se sienten privilegiados, se sienten muy bendecidos, bien guardados y protegidos. Y fijaros que el gozo es contagioso, porque después de cantar Moisés aparentemente con los varones, ahora es María, su hermana, la que canta con todas las mujeres. Versículo 18. El Señor reinará para siempre jamás, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar. El Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos, con danzas. Y Miriam les respondía, cantad, cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Todavía recuerdo hace años, cuando estuve por primera vez en ese lugar que tanto influyó en mi vida como fue Centroamérica. Cuando llegué allí a compartir la palabra y veía la fiesta y cantaban precisamente este cántico que después trajimos aquí. Tiró a la mar, ¿recordáis? A los que perseguían, jinete y caballo. Los tiró a la mar. Hay gozo, hay fiesta. Y aquellas iglesias inmensas a las que yo me quedaba asombrado porque habían 2.000 personas y se terminaba y volvían a llenarla otras 2.000 personas. Y así servicio tras servicio. Fiesta, regocijo. Cuando uno está alegre, dice Santiago que tenemos que cantar, que tenemos que alabar, que tenemos que gritar, que tenemos que danzar y bailar. ¡Claro que sí! Pero la vida en este mundo sigue.
Y las celebraciones en las cumbres nos llevan hasta el valle de la prueba, o como dirían los puritanos, al valle de la visión. En este episodio, del versículo 22 en adelante, este episodio en Mara, marcará el comienzo de la travesía por el desierto en dirección a Canaán, a su paso por Sinaí. Y en esta vida, mis queridos hermanos, y lo he dicho en más de una ocasión, en esta vida hay tanto de tierra prometida como de páramo. Y enseguida, el pueblo fue introducido en el desierto de Sur. En la península al este de Suez, en el lado noroccidental. ¿Recordáis hace pocos días, hace unos meses, el atasco que hubo en el canal de Suez? ¿Recordáis? Todos aquellos barcos, lo que se formó, el problema mundial que generó. Por cierto, haciendo un paréntesis, el 6 de junio, este mismo día de 1967, Israel, el Estado de Israel, que 20 años antes había sido Estado de Israel, en la guerra llamada de los 6 días, volvió a conquistar la península del Sinaí, aunque después la utilizó como moneda de cambio, pues para mantener sus fronteras. Pero sigamos con lo que estamos viendo. Dice versículo 22 que anduvieron 3 días por el desierto, por ese desierto de Sur, sin hallar agua. ¿Lo has leído bien? Anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Esto es un verdadero apuro. Se había terminado el agua que llevaban con ellos. Probablemente habían andado entre 70 y 80 kilómetros. Eran 2 millones de personas que llevaban ancianos, que llevaban niños y que llevaban todos los animales, todas las bestias. Porque no hay que olvidar que era un pueblo también que vivía de la ganadería. El agua es una necesidad vital. No se puede vivir sin agua. El agua es vida. Si no hay agua, todo se muere, incluido nuestro organismo. Se puede pasar tiempo sin comer, mucho más tiempo sin comer, pero sin beber agua, dicen los especialistas, que lo máximo estará en esto, en 3 días. Por eso esto es una prueba límite. Dios está probando a su pueblo, como dice al final del versículo 25. Enfrentan una muy grande prueba. Pero si algo vemos con claridad en el libro del Éxodo, en su salida y en su camino por el desierto, por esa travesía por el desierto, es que Dios está al control de los tiempos de prueba. Escucha bien esto. Dios está al control de los tiempos de prueba. El martes pasado estuve compartiendo con una iglesia de Madrid y estuve orando qué podía compartir y al final sentí del Espíritu que tenía que compartir el Salmo 11. Un salmo que no me imaginaba que quería compartir, pero lo compartí porque quería dejar claro un versículo que aparece ahí que dice que Dios prueba al justo. Dios prueba al justo, pero Él está sentado en el trono.
Y por eso nuestra mirada en medio de la prueba, en medio de cuando somos probados, cuando somos tentados, cuando pasamos por tribulación, nuestros ojos no tienen que estar en la prueba, sino que tienen que estar en el trono de Dios. ¿Dónde está Dios Todopoderoso? Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. Mara era un oasis, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, amargura. A ver, pongámonos en las sandalias de los israelitas. Porque es muy fácil criticarles, ¿verdad? Y decir, ¡ay, qué pueblo más desobediente! ¡Ay, qué pueblo más incrédulo! Después de pasar 3 largos días sin agua, cuando parece que hay luz al final del túnel, porque ven allí un oasis, la situación se complica más. En esos tiempos de dificultad y perplejidad, cuando parece que todo se va a arreglar, se complica. Porque cuando la provisión divina la tienen a la mano y están a punto de saborear la bendición, resulta que el agua que había allí no era potable, no se podía beber. Todo se estropea. Toda esperanza se disipa en segundos. La frustración, la decepción hace acto de presencia en todo el pueblo de Israel. ¿Cómo iban a proseguir la marcha? ¿Cómo iban a seguir en el camino sin agua? A veces hemos ido de retiro de iglesia, ¿verdad? ¿Os imagináis que simplemente en un fin de semana que nos vamos el viernes por la tarde y volvemos el domingo por la tarde, estuviésemos sin agua? No solamente para no poder ducharnos y lavarnos, asearnos, no, sino para digerir agua. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido cambia el panorama. Atrás quedan los milagros, las promesas de vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora debían conformarse con la resaca de la megafiesta que tuvieron 3 días atrás. Y es que, hermanos, todos los días no son festivos. Todos los días no luce el sol como nos gustaría. Ahora es tiempo de escasez, de aguantar altas temperaturas en el desierto de Sur, sin sombra, sin paisaje que poder ver, un paisaje absolutamente monótono, donde ni la vista se puede recrear. No es fácil, y eso lo sabéis muy bien. Los que sois mayores, pasar de lo bueno a lo malo. De lo malo a lo bueno, de ser esclavos a ser liberados y a irse con todo el pueblo e incluso llevarse cierto botín de Egipto, eso es glorioso. Hasta Mara había sido un durísimo trayecto de 3 días, 72 largas horas penosas, entre rocas imposibles, ardientes arenas y árido paisaje. Descorazonados y llenos de sed, de repente en la distancia vieron señales de vida. Estaban acercándose a un manantial de agua, a un lugar provisto por el Señor para calmar esa sed profunda que tenían. Llenos de gozo, corren,
corren sacando fuerzas de la debilidad. Por fin vamos a tomar de este líquido necesario. Bueno es Dios, Dios ha provisto. Se detienen a beber y al acercarse y probar, ¡sorpresa! He aquí, las aguas eran amargas, saladas, no potables. Amargura. Mara es el lugar de la amargura, de los tragos amargos que tiene la vida, de incluso la decepción, la desilusión. Cuando esperabas otra cosa, cuando por fin habías vislumbrado algo del poder y de la grandeza de Dios, resulta que todo se va, todo se disipa. Mara es el lugar de la prueba. Y déjame preguntarte antes de proseguir, ¿estás viviendo en un Mara? ¿Estás viviendo un tiempo de escasez? ¿De escasez económica? ¿De escasez relacional? ¿De escasez de salud? Hay muchos maras, ¿verdad? Piensa que tu gozo, tus esperanzas se han terminado, que has llegado al punto que ya no quieres seguir, que te has dicho a ti mismo, yo no puedo vivir así, este es el fin. Fijaros que Israel experimenta aquí uno de los tragos más amargos de todo el viaje, y curiosamente al principio del viaje. En el paso por esta vida ocurre 3/4 de lo mismo. Aparecen señales de agua cristalinas a lo lejos que van a calmar nuestra sed. Llenos de alegría nos acercamos a beber y al hacerlo sus aguas son amargas. ¿Y cuánto nos suena esto en una sociedad de consumo, donde nos quieren vender, donde somos productos? Somos personas que para esta sociedad consumista, al final lo que somos es prototipos, personas que valemos por lo que consumimos. Y que resulta que has luchado toda tu vida por conseguir algo y cuando lo consigues, ¿qué? No te sacia. Has logrado con mucho esfuerzo, con mucha... Y al final, ¿qué recibes? Aquello que prometía saciar nuestro corazón con gozo y paz se convierte en algo que solo nos brinda tristeza y más dolor. Experimentando uno de los dolores más agudos que puede experimentar el ser humano, el desengaño, la decepción, la desilusión. Con algo, con alguien, con un amigo, porque todos a lo largo de nuestra vida, si ya contamos con algunos años, todos hemos sido decepcionados de amistades, con profesores, con la propia familia, con la propia esposa, con el propio esposo, incluso con tus propios hijos o con tus propios padres. Ideales que se vienen abajo, creencias por las que has luchado y ahora resulta que no valen. ¿Cuánta gente hemos conocido, Carmen y yo, que han abierto su corazón y nos han dicho, mira, yo he luchado por este ideal toda mi vida, me he dejado la piel y ahora resulta que este ideal se ha venido abajo? Resulta que la gente que yo confiaba en ellos me han decepcionado.
Cuántas personas, cuántas cosas, ¿verdad? Imaginemos el profundo desengaño de un pueblo sediento que encuentra agua solo para comprobar que no se puede beber. ¿Hay algo peor? Menudo cuadro, ¿verdad? Todo un símbolo de desilusión, de desesperación. ¿Cómo puede ser el mismo Dios de los capítulos anteriores? ¿Tienen sentido estos cambios de escenario tan opuestos? ¿Cómo un Dios bueno, todopoderoso, puede permitir que solo en 3 días cambie tanto el escenario? Cuando además ven salida, cuando parece que aquello Dios va a obrar, resulta que cuando toman del agua, el agua es amarga. ¿Qué pretende el Señor? ¿Por qué permite Dios un Mara en nuestras vidas, en la vida de su pueblo? ¿Por qué nos hace vivir estas amargas experiencias en la vida? ¿Está jugando Dios con nosotros? Porque si no está jugando, lo parece. Posiblemente la clave para comprender este suceso es la comprensión de lo que implica la vida de fe y la guía del Señor en nuestro caminar diario aquí, en la tierra. En el caminar diario que tenemos aquí en la tierra hasta que lleguemos a la presencia de Dios allí en el cielo. El pueblo de Israel había aprendido a salir de Egipto. Por cierto, Egipto significa el mundo. Había aprendido a salir de Egipto. Ahora deben aprender a andar hacia Canaán, hacia la tierra prometida, hacia el lugar de descanso. Cuando todo se trastoca, cuando todo se estropea, y se estropea más, y toda la situación se viene abajo y experimentas lo amargo que puede llegar a ser el camino, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo para invertir esta desgracia? ¿Podemos hacer algo ante esta situación? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se reacciona en estas circunstancias nosotros que somos creyentes? Pues mira, aquí tienes la primera lección dulce para tragos amargos. Porque aquí en el texto hay 2 caminos que nos dejan ver por los que podemos optar. 2 caminos que aparecen en el texto bíblico. El primero de ellos es el más común, el que tomó el pueblo, el que toman aquellos que no tienen fe. El camino mayoritario, el más transitado, pero eso no significa que sea el correcto. La mayoría no siempre tiene la razón. De hecho, en el camino de Dios es lo contrario. El camino mayoritariamente que tomaron fue amargura, queja y murmuración. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Comenzó la queja y dijo a Moisés: ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber ahora? La reacción del pueblo fue enojarse. Y como si Moisés tuviese la culpa de ese mal, pues se querellaron contra su capitán, contra su libertador, con aquel que le habían dicho hasta hace bien poco: ¡oh, eres lo más grande del pueblo! Ahora están contra su libertador. ¿Os suena? ¿Os suena paralelismos con el Nuevo Testamento? Esto es lo más común, que en el tiempo de la prueba escojamos quejarnos,
que nos pongamos malhumorados y que busquemos culpables. Que busquemos cabezas de turco. Esta es la reacción más natural, la que emerge de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Claro, esto es muy humano, dirá alguien, pero muy dañino. Muy dañino en el pueblo de Dios. Fijaros, hermanos, que si decíamos antes que el gozo es contagioso, ahora debemos decir que la queja, la murmuración, también lo es. En estos tiempos de tragos amargos, ¿qué sueles escoger tú? ¿Amargarte y amargar? ¿Buscar culpables? ¿Quejarte del paquete de la vida? ¡Ay! Todas las desgracias me pasan a mí. ¿Hacerte el víctima? O puedes, hermano, o puedes también tomar un segundo camino, una segunda reacción, que fue la que tomó Moisés. ¿Y cuál fue esta? ¿Qué escogió Moisés? Clamar a Dios. Moisés escogió clamar al Señor. Hay poder, hay bendición, hay vida, hay promesa cuando clamamos a Él. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 3, versículo 33, ¿lo sabe de memoria? Clama a mí, dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no sabes ahora, te vas a encontrar con ellas. ¡Clama a mí! ¡Pueblo mío! ¡Clama a mí! Estás pasando por un momento de aflicción, por un momento de escasez, por un momento de decepción. ¡Clama a mí! ¿A qué esperas? Lo amargo se convierte en dulce para aquellos que claman a Dios y reciben las bendiciones de ese clamor, de esa oración, de ese recurso precioso que tenemos los que somos hijos de Dios. ¿Qué actitud vas a tomar en medio de las pruebas? ¿Vas a permitir que eso te amargue? Porque las pruebas van a venir. Las pruebas están ahí, están a la vuelta de la esquina. Si no has pasado ninguna, oye, pues mira, eres de los más privilegiados, pero esto no va a durar mucho. Y Dios prueba al justo, y Dios prueba a su pueblo. ¿Vas a permitir que la amargura te robe el gozo de la liberación? ¿Vas a permitir que la amargura te robe el gozo de tu salvación? ¿Vas a permitir que te robe el gozo de esa perspectiva gloriosa que tenemos los hijos de Dios, que un día estaremos en el cielo? ¿Que un día estaremos por su gracia en la tierra prometida, en el lugar de descanso? Debemos escoger, hermanos. Debemos escoger qué actitud tomar en medio de los malos tragos, en nuestro caminar por este mundo. Debemos escoger bien. Moisés escogió la mejor parte. Como diría Hebreos, escogió, pero también rehusó. Rehusó caer en lo que cae la mayoría de gente que no cree en Dios. Rehusó no caer en la crítica, no culpar a los demás, no buscar un cabeza de turco, no caer. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, quítese de vosotros
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, vestiros como hombres y como mujeres de Dios. Clama a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. En este mundo, el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni caigáis en las cosas que cae el mundo que no le conoce. El Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es sobrenatural. ¿No has experimentado esa paz muchas veces en medio de la tormenta? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo quieres vivir? Yo quiero vivir arrodillándome en la presencia del Señor en medio de la prueba. Yo quiero echar mano de la oración. Cuando estoy alegre, canto. Cuando estoy pasando por dificultad, oro. En las pruebas, Dios quiere verte clamar. Dios quiere verte confiar. Dios quiere verte que crees realmente en su palabra, en sus promesas. ¿Creéis que Dios iba a jugar con el pueblo de Israel? ¿Creéis que Dios, que le había prometido, que lo había sacado con la mano poderosa, por encima de la mano de Faraón, con esa mano poderosa que se vio, que fueron testigos los israelitas de primera fila, de ver todas las plagas que ocurrieron milagrosamente en Egipto? ¿Y cómo los sacó? ¿Creéis que Dios los iba a dejar allí, muertos de sed en el desierto? ¿A que no creemos esto? Porque vemos el fin de la película. Pero es que creemos que a nosotros nos va a dejar en la estacada. ¿Creéis que Dios, que nos ha prometido por medio de su Hijo, por medio de la sangre de Cristo, que un día gozaremos de su presencia, que las promesas de Dios se cumplen en los que le buscan? ¿Creéis que Dios nos va a dejar? ¿Creéis que Dios no sabe lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Creéis que Dios no ha permitido lo que estamos viviendo? ¿Y por qué lo permite en aquellos que somos sus hijos? ¿Por qué Dios no nos libera también del virus? ¿Os imagináis que tuviéramos la vacuna solamente los que somos creyentes? Tendríamos colas aquí. ¿Sabéis para qué? No para buscar a Dios, sino para buscar lo que Dios puede darnos. ¿Qué buscamos de Dios? ¿Solamente las bendiciones o buscamos al Dios de las bendiciones? Clama a Dios. Cuando clamamos, los milagros ocurren, hermanos. La oración cambia las cosas. Mira, ¿sabes cuándo no cambia Dios las cosas? Cuando no clamamos. Clama a mí y yo te responderé. A lo mejor no en la dirección que tú estás esperando, pero te voy a responder, esa es mi promesa. Busca a Dios en el problema que tienes. ¿Por qué no buscamos a Dios más como iglesia? ¿Por qué pudiendo venir al culto de oración los jueves no vienes? ¿Por qué? ¿Qué es más importante que la cita que tenemos los jueves el pueblo de Dios para orar? ¿Sabes lo que quiere el enemigo? Que no vengamos, que busquemos prioridades y que la prioridad no sea el reino de Dios y su justicia. Y claro, después queremos que el Señor añada lo que no puede añadir porque no le hemos puesto a Él en el lugar que le corresponde. Versículo 25. Y Moisés clamó al Señor
Y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Este árbol es un tipo de elemento real que ocurre en la vida de los creyentes, que nos endulza los tragos amargos de la aflicción y nos capacita para gozarnos y tener fe en medio de la tribulación. Yo he visto este árbol muchas veces, en vidas deshechas, quebrantadas. Este elemento que es capaz de sacar miel de la hiel. Esa gracia de Dios que se anticipa, que restaura, que sana, que consuela, que conforta, que alienta la vida de sus hijos y que incluso convierte ese Mara en tiempos medicinales, curativos para el alma. Mirar, este Mara se puede convertir incluso en la antesala al cielo. En los tiempos balsámicos y reconstituyentes para nosotros por medio de la comunión con Dios. No hay nada como eso. Si las aflicciones me ayudan a estar más cerca de Él, si los tiempos duros al final lo que me ayudan es a acercarme más a mi Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, amigo que me escuchas, para que este árbol lo cambiara todo, alguien tuvo que subirse en él. Jesús no vino hace 2000 años para reinar, para sentarse en el trono, sino para subirse a un madero, para subirse a una cruz, para subirse a un patíbulo y poder cambiar por completo nuestro vivir diario, dándonos libertad, sentido, dirección y propósito a nuestras vidas. Y convierte nuestro amargo Mara en este mundo en un Elim venturoso, como dice el himno. Vamos a cantar un himno que solemos cantar siempre al comienzo del año, pero que es tan precioso que no lo entiendo porque solamente podemos cantarlo al principio del año. Cuánta flaqueza y temores vencidos, Ebenezer. Cuánto enemigo cruel derrotado por tu poder. Fija en tu ungido está la mirada, hallando en él. Fíjate, cuando ponemos la mirada en él, encontramos luz y perdón, fortaleza y victoria, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, si hasta aquí el Señor ha sido fiel, ¿no lo va a ser el Señor fiel en el transcurso que nos queda de aquí a su presencia? En medio de la prueba, el Señor te ayudó y no te faltó la fe. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ruega, clama por nosotros como verdadero intercesor. Tenemos un intercesor que nos da una fe más preciosa que el oro y dulce más que la miel. Una fe en Jesús que endulza esos tragos amargos que tenemos en la vida, dándonos nueva vida, buena vida y visión de una vida eterna más allá de esta vida. ¿Cómo no vamos a darle gloria a Él? ¿Cómo no vamos a darle honra y alabanza ahora y siempre? Y aquellos que sois creyentes y que lleváis muchos años en el Evangelio, déjame terminar con esta pincelada.
lecciones dulces para los tragos amargos. El pueblo había aprendido a salir del mundo de Egipto. Tú has aprendido, por la gracia de Dios, a salir del mundo. Ahora debes aprender a andar hasta el Canaán celestial, hasta el lugar de reposo, como dice el autor de Hebreos, hasta nuestra verdadera tierra prometida. Y debes aprender a andar por fe y no por vista. Mira lo que te digo, andar por este mundo por fe y no por vista, porque lo que vemos un día va a desaparecer. Lo que no vemos es lo que va a permanecer para siempre. ¿Y sabes lo que va a permanecer para siempre? La palabra de Dios, las promesas de Dios y la presencia de nuestro Dios. Aprendamos a andar por la obediencia de fe y no por las experiencias extraordinarias. A veces decimos, Señor, muéstrate de alguna manera para que yo siga creyendo en ti. Pero vamos a ver, hermanos, ¿cuánto necesitaron los israelitas para olvidarse de la mano poderosa de Dios? ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado ver lo que vieron los israelitas? Pero simplemente unos días más tarde, unas horas más tarde, ya se olvidaron de eso. Señor, aquí estoy, envíame a mí, a las naciones, a donde quieras, Señor. Hoy. Mañana viene un revés en la vida. La cosa se pone cuesta arriba, empezamos a tener cierta escasez y ya empezamos a dudar de todo. No andamos por experiencias extraordinarias, sino por una obediencia de fe. Y por último, andar por las aguas amargas de Mara son necesarias. Es necesario que paséis por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a nuestro Elim venturoso, lleguemos a su presencia, podamos llegar como iglesia sin menos arrugas, sin menos mancha. Y cuando lleguemos nosotros como individuos a su presencia, podamos llegar cada día más pareciéndonos a nuestro amado Maestro, a nuestro Señor y Salvador. No os sorprendáis cuando estéis pasando por el tiempo de la prueba. Y por lo menos, si os sorprendéis, no os amarguéis. No busquéis culpables, acepta esa lección, porque en medio de la amargura de esa lección, Dios puede darte cosas muy dulces en su presencia. Pero para eso hay que clamar a Él. Que el Señor nos bendiga, nos guíe y que nuestro caminar hasta el cielo nos conmueva y también nos sorprenda. Amén. Que el Señor os bendiga. Pues muchas gracias, Evelio, por la predicación y damos también gracias a Dios por lo que nos ha hablado hoy. Y a continuación